Recuerden poner el presente, por favor, eso es importante. Y comparto. Bien. Bien, vamos a seguir con lo que había quedado en la clase pasada, ¿sí? En la clase pasada habíamos quedado con lo que tenía que ver la ruta en la cual la glucosa, a partir de reacciones enzimáticas, se transformaba en un compuesto intermediario que era el ácido pirúvico o piruvato, ¿sí? Este tenía dos destinos. Un destino en forma anaeróbica era transformarse en lactato, ¿sí? Es decir, cuando no hay oxígeno presente, en ejercicios anaeróbicos, por ejemplo, ¿sí? O cuando uno ya tiene deuda de oxígeno a nivel celular, entonces directamente se produce la conversión del ácido pirúvico en ácido láctico por la enzima lactato deshidrogenasa, ¿sí? Esto lo que hace es que el lactato ahora, o ácido láctico, sea llevado después hacia el hígado para hacer conversión en ácido pirúvico nuevamente y posterior utilización, ¿sí? Por eso que yo les decía que las rutas metabólicas están altamente interconectadas. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el ciclo de Krebs, que ya algo por lo que me habían comentado ya habían visto, ¿sí? Lo vamos a ver tal vez de otra forma. Lo que es la cadena transportadora de electrones y el paso ulterior, que es la fosforilación oxidativa, es decir, no a nivel de sustrato, ¿sí? Cuando hay un gradiente electroquímico de hidrogeniones, y esto hace de que el ADP se pueda transformar en ATP y de esta forma tenerlo como moneda energética para todo lo que es trabajo metabólico. Bien. Etapas. Recuerden que tenemos etapas dentro de cada una de las fases del metabolismo, en este caso el catabolismo. Recuerden que las moléculas, las macromoléculas, tanto los aminoácidos, bueno, principalmente los hidratos de carbono, y vamos a ver después la clase que viene que también los ácidos grasos se pueden convertir en acetil-CoA, ¿sí? Esta degradación implica una fase catabólica, ¿sí? Y que en esta etapa es una vía común para muchas de las rutas, ¿sí?, catabólicas, que hacen de que justamente se pueda aprovechar un esqueleto carbonado de 3 carbonos en una molécula de acetil-CoA de 2 carbonos, que esto permite entrar en la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del ácido cítrico, son todos sinónimos, lo van a encontrar en los libros de la misma manera, ¿sí? Va a implicar que justamente este acetil-CoA, por una serie de pasos enzimáticos, se pueda transformar en una molécula de 4 carbonos, porque el acetil-CoA entra en Krebs con una molécula de 4 y formando el citrato, que es el primer elemento del ciclo de Krebs, que tiene 6 carbonos. Recuerden que la glucosa tenía 6 carbonos, ¿sí? Fíjense que acá hay muchas similitudes a nivel metabólico. Y esta molécula de 6 carbonos ahora va a desprender 2 moléculas de dióxido de carbono, es decir, va a quedar otra vez con 4, por eso es un ciclo. Comienza y vuelve a comenzar y vuelve a comenzar, mientras que sea necesario. Es decir, hay pasos regulatorios. ¿Por qué? Yo recuerden que en clases pasadas hablé de que la economía celular es muy, muy eficiente. Es decir, no hay una ruta metabólica que se utilice si no es necesario. Es decir, no vamos a hacer glucólisis y gluconeogénesis a la vez. O es una ruta o es la otra. Ahora, cuando una ruta se inhibe y obviamente cuando se tiene que favorecer la otra. Los procesos son simultáneos. Y normalmente, esto no lo dije en la clase, en la comisión de ayer, lo voy a decir hoy. Normalmente, vamos a ver, y eso lo vamos a ver posteriormente, que las enzimas que están implicadas en estos procesos que son inversos, ¿sí?, están reguladas por los mismos mecanismos, por mecanismos de fosforilación o desfosforilación.
En los años 70, 1970 aproximadamente, ¿sí? O antes, se encontró que la fosforilación de proteínas era parte de la regulación metabólica a nivel enzimático. Es decir, cuando una proteína se le agregaba un grupo fosfato, o bien se podría inhibir su acción, o se podría justamente activar su accionar. Entonces, se empezó a hacer como si fuera una búsqueda, ¿sí? A través de los perfiles metabólicos, y se vieron de que muchas de las enzimas están implicadas en procesos de justamente fosforilación y desfosforilación. Por eso las quinasas, ¿sí? Y las fosfatasas son muchas de las enzimas que vamos a escuchar y que alguien preguntó en algún momento, ¿sí? ¿Por qué esos nombres? Ustedes recuerden que las quinasas agregan grupos fosfato, pregunta de final. Y las fosfatasas justamente retiran o excinden un grupo fosfato. De esta manera pueden activar o desactivar una proteína con carácter enzimático. ¿Está claro? Bien, ahora, dentro del ciclo de Krebs, que es lo que me va a importar que ustedes sepan en esta asignatura, los intermediarios metabólicos que salen del ciclo de Krebs son 3 moléculas de NADH más H, una molécula de FATH2 y una molécula de GTP, que es el símil del ATP, ¿sí? Es decir, este es el rendimiento energético a nivel metabólico. La única molécula que sirve como energía directamente es ese GTP. Tanto el FADH2 como el NADH tienen que ahora, como están en estado reducido, volver a oxidarse, entregando sus electrones en la cadena transportadora de electrones, el paso 3. En donde acá, ese pasaje de electrones desde el espacio de la matriz al espacio intermembrana produce un transporte de hidrogeniones hacia el lado intermembrana, que como después tienen que volver a la matriz por una cuestión de gradiente electroquímico, producen ahora la fosforilación oxidativa a través de un complejo enzimático que se denomina complejo ATP sintasa, ¿sí? Es decir, que de todas las etapas, la final es generar ATP. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Así puedo avanzar. De paso me tomo café. Bien. Acá está lo que les dije recién. Fíjense que a partir de proteínas se degradan en aminoácidos, ácidos nucleicos en nucleótidos, polisacáridos en monosacáridos, el almidón, por ejemplo, ¿sí? Los lípidos, de lo que nos sirve, y ojo acá, es el glicerol, ¿sí? Directamente. Y de los ácidos grasos hay que dar un rodeo, que vamos a verlo en la clase que viene, que se llama proceso de beta-oxidación, para formar directamente acetil-CoA. Es decir, de los ácidos grasos, fíjense que no formamos piruvato. Esta es una pregunta que, por ejemplo, me hicieron a mí en el final, cuando yo di el final de química biológica, ya hace muchos años, ¿sí? ¿Por qué nosotros no y las plantas sí? ¿Por qué no podemos usar los ácidos grasos cuando los beta oxidamos como elementos de 2 carbonos? Y tenemos que hacer una ruta alternativa, ¿sí? O sea, no podemos formar ácido pirúvico. Tenemos que usar el acetil-CoA directamente. Porque las plantas tienen una ruta alternativa que se denomina ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es una ruta que utilizan los vegetales superiores para poder entrar dentro del ciclo de Krebs haciendo un rodeo. Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que entrarlo a nivel de proceso de beta-oxidación y formación directamente de acetil-CoA. A partir de los ácidos grasos no podemos formar elementos de 3 carbonos. Formamos elementos de 2 nada más, ¿sí? Bien. Fíjense que, por ejemplo, a partir de los monosacáridos se forma glucosa, lo que vimos en la clase pasada. La glucosa se transforma en un elemento intermediario de 3 carbonos, que por cada molécula de glucosa, recuerden que se forma una molécula de dihidroxiacetona-fosfato, que se transforma en gliceraldehído 3-fosfato en realidad. O sea que por cada molécula de glucosa tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y eso nos da 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿sí? Ahora,
Y recuerde que aparte en la fase de la glucólisis, o teníamos NAD y o teníamos ATP. Dos NAD y dos ATP. Bien, ahora, en esta etapa también pueden entrar los aminoácidos, transformarlos, ya lo vamos a ver por desaminación, en ácido pirúvico. También podemos entrar, ¿sí?, a través de los nucleótidos, porque las pentosas, recuerden que hay un ciclo que yo no lo doy, pero recuérdenlo, porque a veces lo pregunto, el ciclo de las pentosas fosfato que forma glucosa de novo cuando no hay. Y la gluconeogénesis, que también puede aparecer por cualquier esqueleto carbonado que tenga 3 carbonos, ¿sí? Fundamentalmente las pentosas son las que más forman esto. Y algunos aminoácidos que son gluconeogénicos. Y también lo vamos a volver a ver a esto, ¿sí? Estos intermediarios de 3 carbonos, lo dice acá al lado de la firmina, esto lo tiene en el Feducci, la misma firmina, hace de que el piruvato pueda entrar, formar acetil-CoA. Ahora lo vamos a ver, en la clase de ayer no lo dije, porque esto estaba en un video anterior y me acordé, dije, no, va a ser oportuno agregarlo ahora, para que quede claro. Y esto recién entra en este ciclo llamado ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs forma intermediarios metabólicos que terminan sintetizando ATP post-oxidación. Es decir, estos productos, recuerden que están reducidos. Se oxidan y en su oxidación directamente forman NAD más y FAD. Fíjense que de las proteínas y los aminoácidos quedan restos de amoníaco. Eso lo vamos a ver en el ciclo de la urea. ¿Qué pasa con este amoníaco? ¿Sí? Porque este amoníaco se puede transformar en amonio porque es una base débil. Al protonarse se forma amonio y es un tóxico celular. Muy importante. Pregunta generalmente de final. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir del catabolismo, tenemos estas rutas metabólicas y a partir del anabolismo, pero obviamente, ¿sí?, aportando energía desde el ATP o del GTP, ¿sí?, podemos a través de los intermediarios metabólicos llegar ahora a proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos como el glucógeno, que ya lo hablamos, y lípidos propios, es decir, la síntesis de moléculas necesarias para nuestra vida celular. ¿Quedó claro hasta acá? Por eso se dice que Krebs es una vía anfibólica. ¿Sí? Están los dos. Está tanto en el catabolismo, en la tercera etapa, como en la primera etapa del anabolismo, porque los productos de Krebs sirven para eso. Bien, ahora, ¿dónde ocurre todo esto? En las mitocondrias. Todo esto ocurre en las mitocondrias. Las mitocondrias no son solamente particulares del reino animal, también las plantas tienen mitocondrias, ¿sí?, aparte de cloroplastos, que son para otra función, para fotosíntesis. Pero las mitocondrias son verdaderas usinas celulares. ¿Por qué usinas? Justamente porque generan energía, ¿sí? Oxidan los nutrientes y de esta manera pueden generar energía. Una mitocondria, recuerden que es una organela, orgánulo, como lo quieran llamar, ¿sí? Término viejo, término más nuevo, que tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna está totalmente replegada, y en el interior de esta zona se encuentra lo que se llama matriz mitocondrial. En la matriz es donde ocurren todos estos procesos que vamos a ver ahora. Y justamente el espacio intermembrana es donde se da ese pasaje de hidrogeniones que al volver otra vez a la matriz pueden generar ATP. Muy importante que justamente en la membrana interna, ¿sí?, están adheridos los citocromos que participan justamente en la cadena transportadora de electrones. Esto no es privativa de las células animales y vegetales. Las células procariotas no tienen mitocondrias, pero sí pueden tener sistemas de citocromos, ¿sí? Por eso hay una teoría que es la teoría endosimbionte, que profesa de que como sabemos que las mitocondrias tienen lo que se llama ADN mitocondrial, que se replica también junto con el ADN nuclear cuando la célula se divide, esto hace de que justamente podamos seguir la huella, ¿sí?, de un individuo a través del ADN mitocondrial, ¿sí? Es un proceso que se hace en criminalística también. Y justamente se
pensó que estos podrían haber sido células procariotas que en algún momento perdieron su individualidad para pasar a ser parte de una célula más evolucionada. De ahí que se suponga que tanto las mitocondrias como los cloroplastos pueden haber sido células que se derivaron a un sistema más complejo. Distinto que camino que tomaron los virus, que los virus, por el contrario, se dedicaron a ser parásitos intracelulares obligados, por eso no tienen vida. Son partículas inertes, ¿sí? Parásitos intracelulares obligados. O sea, fuera de una célula no pueden hacer nada. Necesita una célula huésped para poder, ¿sí?, amplificar su progenie, si no, no lo pueden hacer. Bien, esto ayer no estaba, lo agregué ayer. Que está en una filmina de las clases anteriores, pero por eso lo agregué acá porque es importante, porque acá vamos a hablar de acetil-CoA y de dónde proviene el acetil-CoA. El acetil-CoA proviene porque el piruvato, o el ácido pirúvico, puede atravesar, ¿sí?, los poros de las membranas mitocondriales. Hay otras moléculas que no lo pueden hacer. Por ejemplo, el NAT no lo puede hacer. Necesita un sistema de lanzadera, ¿sí? Un sistema de transporte para poder atravesar la membrana mitocondrial y hacer ahora su, ¿sí?, donación de electrones a la cadena transportadora. Eso también lo vamos a ver, ¿sí? Y como son permeables, justamente, son altamente permeables a las moléculas de ácido pirúvico, este puede entrar adentro de las mitocondrias. Y en la matriz se va a encontrar con un complejo que lo tienen ahí abajo, el complejo piruvato deshidrogenasa, que es un complejo multienzimático, ¿sí? No importa, que tiene, ¿sí?, la particularidad de que cuando condensa al piruvato con justamente la coenzima A, que tiene un átomo de azufre, ¿sí?, va a transformar una molécula de NAT en NADH más hidrógeno, ¿sí?, y va a conformar acetil-CoA, liberando dióxido de carbono. Entonces, recuerden, durante la glucólisis, la molécula de glucosa se transformó en 2 moléculas de ácido pirúvico, de 3 carbonos, ¿sí? O sea que ya se rompió, se escindió en 2 moléculas idénticas de 3 carbonos. Esta molécula de 3 carbonos, acá ya perdió 1, o sea que solamente quedan 2. De cada molécula de glucosa quedan 2 pares de acetil-CoA, ¿sí? Ahí tienen todo el relato. Entonces, antes que pueda comenzar el ciclo del ácido cítrico, el piruvato se debe convertir en acetil-coenzima A. Va a acoplar o vincular la glucosa al ciclo del ácido cítrico. El piruvato se transforma en acetalaldehído, sufre un proceso de oxidación, libera electrones, esos electrones sirven para que el NAT se transforme en NADH, y ahora este grupo va a formar acetil-CoA. Proporciona una molécula de NADH más H, ¿sí? Acá hay un error, más protón está mal. Acá falta, después lo corrijo, es más dióxido, ¿sí? Y lo que forma es dióxido de carbono, ¿sí? Después corríjanlo a eso. Y el dióxido de carbono se libera por difusión simple porque va a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Está más concentrado adentro que fuera de la célula. Esa es la forma después de transformarlo en bicarbonato y poder eliminarlo como dióxido con la expiración. Bien, ciclo de Krebs. Es un ciclo, es decir, siempre va a estar, ¿sí?, funcionando mientras sea necesario. Tiene puntos regulatorios muy importantes, ¿sí? Y lo que hace es oxidar, en este caso, a la molécula de acetil-CoA, liberando 2 moléculas de dióxido de carbono y además transformando 3 moléculas de NAD en NADH2, en NADH más protón, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP, ¿sí? Que en realidad estos donan a la cadena transportadora de electrones para que se dé la fosforilación oxidativa. Es decir, a nivel de que el complejo ATP sintasa, a partir del ADP sintetiza ATP, ¿sí? Como es una vía enfibólica, muchos de los productos del ciclo de Krebs sirven para distintos, ¿sí?, recursos metabólicos. Por ejemplo,
para el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, de los aminoácidos, etc. ¿Sí? Interconecta rutas metabólicas, ¿sí? Principalmente. Acá tienen el ciclo, ¿sí? Este es el ciclo tal cual está. Lo más importante del ciclo, y lo que quiero que ustedes recuerden y sepan para la asignatura y para el día que tengan que rendir el final, ¿sí? Recuerda que esta materia ya no es promocional, ya tiene final acotado, ¿sí? Cuando entró la molécula de acetil-CoA, ¿sí? Hay una enzima que es la citrato sintasa. Esta enzima toma a el oxalacetato que proviene del ciclo, una molécula de 4 carbonos, y lo transforma en citrato. Por eso se dice el ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Fíjense que el citrato, que lo tienen acá, el primero, tiene 1, 3 ácidos carboxílicos, ¿sí? Que están ionizados acá. O ciclo del citrato, es lo mismo, ¿sí? Una vez que el citrato, es decir, una molécula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, entró en el ciclo, se comienza a oxidar, ¿sí? Pierde una molécula de agua, es decir, hay una deshidratación, la segunda etapa, con una enzima que es la aconitasa, ¿sí? Formando cis-aconitato. Luego esto con otra enzima se hidrata, es decir, acá se deshidrata y acá se hidrata. Fíjense que esto convierte estos esqueletos carbonados en justamente esqueletos que puedan donar electrones, ¿sí? El isocitrato, que es muy parecido al citrato, ¿sí? La única diferencia que tiene es que puede donar electrones, el citrato no puede. Con lo cual acá comienza la primera descarboxilación oxidativa, es decir, se retira una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Y se aprovechan los electrones que se donan al NAD para formar el primer NADH más H. Luego, un paso ulterior, ¿sí? La isocitrato deshidrogenasa lo convierte en alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa produce que directamente se produzca el segundo NADH, utilizando ahora y reconvirtiendo, ¿sí? Con la coenzima A, ¿sí? Liberando una molécula de dióxido de carbono. Es decir, acá liberamos una y acá liberamos la segunda. Y ya tenemos 2 moléculas de NAD. Luego hay una transformación en una molécula intermediaria que la vamos a volver a ver, ¿sí? Que a partir del succinil-CoA forma succinato, una de las enzimas del ciclo de Krebs, de la cadena transportadora de electrones, perdón, y en donde se forma GTP o ATP, que es lo mismo. Los pasos ulteriores hacen de que se forme una molécula de FADH2, y luego hay que reconvertir otra vez el oxalacetato. Para reconvertirlo, ¿sí? Se forma fumarato, malato y oxalacetato con enzimas pertinentes, y acá se recompone la tercera molécula de NADH. Es decir, no me importan los nombres de las enzimas, no se los voy a pedir, no les voy a pedir cada uno de los pasos, no me interesa eso. Sí me interesa que a partir de la molécula que entró de acetil-CoA se forman 3 NAD, un FADH2 y un GTP. Y son todas reacciones de óxido-reducción. Eso es lo que me interesa que sepan. ¿Quedó claro? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Y bueno, y importante también que se liberaron 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Recuerden que el dióxido de carbono es parte del metabolismo intermediario. ¿Sí? Oxidamos los nutrientes y liberamos dióxido de carbono a la atmósfera. Bien. Acá tienen todos los pasos, ¿sí? Ya los dije. Los voy a pasar, solamente para que después los puedan releer nada más. Y acá tienen un GIF que es muy interesante, después lo pueden buscar en internet, cómo se van transformando, y lo particular es, fíjense, que se forman enlaces simples y dobles. Los enlaces dobles, ayer lo dije, son muy importantes porque generalmente en química orgánica, cuando hay enlaces dobles, hay electrones libres.
Electrones que pueden participar en reacciones de adición, porque se le puede adicionar algo a la molécula. Y al adicionarle algo, se liberan esos electrones. Y la liberación de esos electrones justamente promueve la síntesis de intermediarios metabólicos, como por ejemplo el NAD, el FAT o el GTP. ¿Está? Eso es lo más importante, lo que tienen que saber. Balance global del ciclo de Krebs, acá lo tienen resumido. A partir del acetil-CoA, 3 moléculas de NAD, una de FAT, un GDP, y pirofosfato y 2 de agua, se forman 2 de dióxido de carbono, 3 de NAD, 3 protones, un FADH2 y un GTP. En síntesis, es lo que tenemos acá. ¿Sí? Acá tienen después un recurso para buscarlo también, que está muy interesante. Esto lo pueden copiar de la filmina, pegarlo en la parte superior del buscador web, dar enter y también te aparece el video. Intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? Muy importantes. Estos intermediarios pueden utilizarse para otras rutas metabólicas. Por ejemplo, el citrato se puede utilizar para la biosíntesis de lípidos. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? A ver, ¿por qué ocurre esto? Ustedes piensen que si un individuo dice, pero yo no como grasa, ¿sí? Como hidratos de carbono, pero grasa no, y sin embargo estoy aumentando de peso y estoy formando tejido adiposo en los hombres, por ejemplo, a nivel de la cintura, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Todo el azúcar que está de más, ¿sí? Va a entrar al ciclo de Krebs, pero como hay demasiada energía y no se necesita sintetizar ATP, el mismo citrato sale de la ruta y puede formar ácidos grasos, palmíticos, principalmente, ¿está? Y el alfa-cetoglutarato, que se va a utilizar en la biosíntesis de algunos aminoácidos como el glutamato y algunos derivados. Ustedes recuerden que hay aminoácidos como ácidos grasos que son esenciales. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Que los tenemos que obtener con la dieta. No los podemos sintetizar nosotros. Hay otros que sí los podemos sintetizar o interconvertir por las transaminasas, ¿sí? Es succinil-CoA, que es un precursor de la síntesis de porfirinas, ¿sí? De ahí se obtiene para el grupo hemo de los eritrocitos. Ustedes recuerden que esto forma la hemoglobina, una proteína de transporte, ¿sí? Y para los citocromos. Y el oxalacetato, que se emplea en la gluconeogénesis y en la síntesis de algunos aminoácidos como el aspartato y los derivados del aspartato, ¿sí? Como la asparagina, por ejemplo. ¿Sí? Bien, cadena transportadora de electrones, ¿sí? La cadena se encuentra ubicada en la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Puesta ahí, anclada ahí, ¿sí? Tiene complejos, son 5 complejos, ¿sí? En realidad son 4 complejos y un complejo enzimático, ¿sí? El complejo 1, 2, 3 y 4 son los que se utilizan para la transferencia de electrones y el 5 es el que se utiliza para la síntesis de ATP, ¿sí? Y por eso se habla de respiración aerobia o respiración celular. ¿Por qué? Porque el último aceptor de electrones es el oxígeno, ¿sí? Es decir, los electrones que se transportan en esta cadena transportadora de electrones, cuando llegan al final, el que los recoge es el oxígeno formando agua, ¿sí? Muy importante. Ahora, en algunos libros pueden llegar a leer, como en el Feducci, les va a decir que hay otros organismos, microorganismos, que no utilizan el oxígeno como vía de último aceptor de electrones, sino que, como los procariotas, las bacterias, las anaerobias, que no pueden vivir en presencia de oxígeno, el oxígeno les es letal, ¿sí? Como Clostridium botulinum, Clostridium tetani, por ejemplo, ¿sí? Esas bacterias utilizan como otro aceptor de electrones un compuesto inorgánico, ¿sí? Transformando, por ejemplo, los nitratos en nitritos, ¿sí? Porque justamente cambian el estado de oxidación del nitrógeno, ¿sí? Ese es el último aceptor de electrones. Un ejemplo, hay más. Bien, ahora, en este paso, se transfieren hidrogeniones, protones, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, generando un gradiente electroquímico. Electro, porque los protones tienen carga, y químico,
porque van a quedar más de un lado que del otro, con lo cual también hay cambio de pH. Hay cambio justamente de la cantidad de hidrógenos. Ustedes recuerden que cuando la cantidad de hidrógenos aumenta, el pH disminuye, son inversamente proporcionales, ¿sí? Y este gradiente sirve para impulsar una fuerza que se llama protón motriz, y esto promueve que a partir de la síntesis de ATP, ¿sí? ¿Sí? A partir del ADP se forme justamente ATP, ¿sí? De ahí que se denomina fosforilación oxidativa, ¿sí? La respiración celular o cadena transportadora de electrones tienen lugar en las mitocondrias de las células eucariotas, ¿sí? Cuya justamente la membrana interna es impermeable a la mayoría de pequeñas moléculas, justamente incluidos los protones, ¿sí? Como cualquier membrana. Acá tienen los complejos. Complejo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? El complejo 2 en realidad es una enzima. Es la única enzima del complejo, ¿sí? El complejo 1 se puede denominar NADH ubiquinona, óxido reductasa, o NADH deshidrogenasa. Es lo mismo, ¿sí? Y va a transportar los electrones directamente, miren por favor acá la figura, a la proteína Q denominada ubiquinona, una proteína que cuando se descubrió se caracterizó, se hizo la secuencia de aminoácidos y se vio que en todas las células eucariotas se utilizaba para transportar electrones. Un descubrimiento fantástico, ¿sí? Esta proteína transporta directamente, ¿sí?, los electrones y hace de que el NAD, ¿sí?, una vez que entrega los electrones al complejo 1, promueva el pasaje de hidrogeniones al espacio intermembrana y ahora del estado reducido pase al estado oxidado. O sea, se reconvierta para posterior utilización, ¿sí? El complejo 2 es el succinato deshidrogenasa, ¿sí?, que es la única enzima que se encuentra en el complejo, y ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Aquí tiene el complejo 2. Es la succinato deshidrogenasa. ¿Qué hace? Saca hidrógeno, ¿sí? La única enzima del ciclo de Krebs unida a la membrana, ¿sí?, que pasa los electrones del FAD a la ubiquinona. Muy importante, es el NAD entrega los electrones al complejo 1, pero el NAD, el FAD recién al complejo 2. Eso hace de que la cantidad de protones que se promuevan sean distintas. Mientras que el NAD puede rendir hasta 2,5 ATP por cada molécula de NAD, el FAD-H2 1,5 las moléculas de ATP por cada molécula de FAD-H2. Concepto moderno. Antes se pensaban que eran 3 y 2. Ahora se sabe que son 2,5 y 1,5. Porque antes se pensaba que se promovían el pasaje de 12 protones, pero después por métodos radioquímicos se vio que solamente se promueve el pasaje de 10 protones, ¿sí? Por eso que en total son 2,5 por cada NAD y 1,5 por cada FAD, ¿sí? El complejo 3, también llamado BC1, complejo ubiquinona citocromo C óxido reductasa, es el que recibe los electrones, acopla esa transferencia desde la ubiquinona al citocromo C. Y el complejo 4, llamado citocromo C oxidasa, que va a ser la última etapa, es el que al recibir los electrones los va a pasar directamente ahora hacia la matriz y estos van a ser tomados por el oxígeno y junto con protones va a reducir al oxígeno y formar agua. ¿Por qué reducirlo? Porque el oxígeno no está ni oxidado ni reducido, está en estado de oxidación cero. Es oxígeno molecular, es el que entra de la atmósfera, ¿sí?, el que respiramos, ¿sí?, o inspiramos, mejor dicho, ¿sí? Una vez que llegó a los tejidos y se utiliza para la oxidación de los nutrientes, el mismo oxígeno se transforma en agua, ¿sí? Y de esta forma va a producir de que, como los protones pasaron al complejo intermembrana, ¿sí?, voy para atrás, ¿sí?, el complejo ATP sintasa, por una cuestión de protón motriz, ¿sí?, forme a partir del ADP moléculas de ATP, ¿sí?
Entonces, en resumen, complejo 1 capta 2 electrones del NAT y los transfiere directamente a un transportador liposoluble, por eso está en la membrana, denominado ubiquinona. El complejo 2 dona los electrones a la ubiquinona desde la succinato deshidrogenasa. El complejo 3 obtiene 2 electrones desde la ubiquinona y los transfiere a 2 moléculas del ciclotomo C. Y el complejo 4 capta 4 electrones, 2 y 2, ¿sí?, de las 4 moléculas de ciclotomo C y se transfieren al oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Fosforilación oxidativa. Acá tenemos un complejo, el complejo ATP sintasa, ¿sí? Esto se encuentra en la matriz y esto en el espacio intermembrana. Entonces, hace de que de alguna manera los protones que entren, ¿sí?, hagan de que el ADP se transforma en ATP y los protones puedan pasar, promoviendo lo que se llama este complejo ATP sintasa por una fuerza protón motriz, ¿sí? En 1961 se propone el mecanismo para que justamente se transforme el ATP en ADP acoplado justamente al transporte de electrones, y los complejos transportadores, que son 2, el complejo F0 es uno, ¿sí?, y el F1 es el otro, ¿sí?, hacen de este gradiente de protones pueda forzar justamente la síntesis de ATP. Acá tienen una figura que después la pueden buscar en internet, ¿sí?, y está traducida abajo. Es muy interesante verla. El potencial electroquímico que se forma aprovecha justamente la fuerza para poder sintetizar ATP. La ATP sintasa transporta protones a la matriz mitocondrial a favor de un gradiente y acopla el proceso a la síntesis de ATP. Acá tienen los complejos, que son el F1 y el F0. El F0 permite que los protones pasen a la matriz, que es impermeable a los protones, mediante canales conductores, y la F1 directamente cataliza la síntesis de ATP. Acá tienen un resumen del ciclo, ¿sí? Muy importante, las moléculas de NADH originan la transferencia de protones mayor que las moléculas de FADH2, ¿sí? Y algunas moléculas que quedan en el espacio de la glucólisis tienen que pasar por un sistema de lanzadera. No pueden atravesar directamente a través de la membrana externa de las mitocondrias, ¿sí? Por eso rinden menos energía que las moléculas que están dentro del ciclo, ¿sí? Y acá se los puse, por cada molécula de NAD son 2,5 ATP y por cada molécula de FAT 1,5 ATP. Este es el criterio moderno, ¿sí? El balance energético, el ciclo consume netalmente una molécula de acetil-CoA, va a producir la salida por difusión simple de 2 moléculas de dióxido de carbono, se forman 3 NAD, un FAT, ¿sí? Y esto hace de que dentro del ciclo se puedan formar por cada NAD que se oxida, ¿sí?, 3 por 2,5, 7,5 ATP, y por cada FAT, 7,5 por 1,5 y un GTP, 10 ATP por cada acetil-CoA que entra al ciclo. Acá tienen un resumen para que después lo lean, ¿sí?, que es interesante, porque fíjense que acá se los puse, las moléculas de NAD mitocondriales originan 2,5 ATP, los vuelvo a repetir, y las de FAT 1,5 ATP. Y las que están dentro del citosol, que se formaron en la glucólisis, ¿sí?, y que tienen que entrar a la mitocondria por la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿sí?, van a rendir distintas cantidades de ATP, ¿sí? En total se pueden formar 30 o 32 ATP. Depende qué lanzadera interviene, ¿sí? 30 si suele lanzadera glicerol 3-fosfato y 32 si interviene la lanzadera malato-aspartato, ¿sí? Son 2 lanzaderas distintas que van a rendir distinta cantidad de ATP. El concepto viejo eran 36 a 38 y hoy se habla de 30 a 32 por cada molécula de glucosa. Bien, y acá, bueno, se me fue. No quiero esto.
Esperen que les comparto para que vean. Bueno, después en la última filmina de todas, en esta, que ayer mostré algo, pero quiero que lo vean ustedes, van a tener 3 enlaces de YouTube. Mírenlos, por favor. Son muy didácticos, ¿sí? Y junto con el que estaba anteriormente les va a dar una idea central de toda esta parte del metabolismo. Bien, clase que viene, que van a tener conmigo en forma presencial en la facultad, vamos a ver metabolismo de lípidos. Después nos queda metabolismo de aminoácidos y proteínas, y por último, integración metabólica, ¿sí? O sea que yo les voy pidiendo que por favor vayan leyendo el material ya del Feducci o busquen en internet como ustedes quieran, ¿sí? Yo recomiendo el Feducci porque es el libro de cátedra, ¿sí? Y así pueden hacer preguntas y ir resolviendo el seminario que ya está disponible para poder hacerlo, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta, algo que quieras saber? Luego la presencialidad nos los pidieron a partir del GAE, ¿sí? A través de la coordinadora de la carrera, de Graciela Tur, y bueno, accedimos porque consideramos que tal vez ustedes tengan la dificultad con esto de las clases online, de hacer preguntas, de debatir algún tema, etcétera, ¿sí? Así que bueno, les pido por favor que estudien, así pueden, ¿sí?, integrarlo más en forma presencial, ¿está? No se olviden de colocar el presente, por favor. Miren los videos, ¿sí? Hay hasta un video del ciclo de Krebs en forma de rap, ¿sí? O sea que... Y yo, recuerden, no quiero que me sepan las enzimas ni los productos de memoria, solamente lo que entra y lo que sale de Krebs, nada más, ¿sí? Bien, ¿dudas? ¿Algo? ¿Quién quiera consultar? No. Bueno, no se olviden de poner el presente, porque después nos piden la asistencia, y nos vemos el miércoles que viene ya en la facultad, ¿sí? Bueno, chao, profe. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Después les dejo la clase grabada. Chao, profe. Chau. Chao, profe.